desde Mar del Plata al mundo. Míranos y escuchanos en www.colbhd.com.ar. Ya en la recta final de Mañana es Mejor, con el entrevistado que prometimos desde el inicio del programa, Augusto dos Santos. Bienvenido y muchas gracias por venir a nuestros estudios a Mañana es Mejor y ColBHD. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. ¿Sí? Augusto dos Santos nació en Pilar, donde realizó sus primeros estudios, tanto primarios y secundarios, cursando también en el Colegio Italiano Santo Tomás. Tuvo sus primeras experiencias de liderazgo y con el periodismo. Es poseedor de una vasta trayectoria en medios gráficos, televisivos y radiales. Fue ministro, secretario de Información y Comunicación para el Desarrollo, SICOM, y creador del Sistema Nacional de Medios Públicos de Paraguay. Y bueno, justamente hoy va a estar en nuestra universidad disertando sobre y hablando y contándonos sobre este libro y qué dice el presidente, Tensiones y experiencias de la comunicación presidencial, ¿verdad? Así es. Se trata de un proceso que tiene que ser debatido con mucha fuerza, creo, en el ámbito académico, pero también en la sociedad latinoamericana en general, al respecto de cuál es la ubicación que tienen que tener los medios y la comunicación pública en la sociedad, ¿no? Que es una cuestión muy, muy debatida, hasta en negativo al respecto de estos roles, pero que no es una utopía, sino es una posibilidad cierta que el día de mañana construyamos en Latinoamérica medios públicos que realmente coincidan con las aspiraciones de las comunidades, ¿no? Uh-huh. Pero también hablamos en el libro sobre comunicación de gobierno, que es otra cuestión apasionante, porque tiene que ver con el desarrollo de nuevas estrategias que se van incorporando a eso que ustedes, digamos, los periodistas, y a eso que la ciudadanía observa cotidianamente como ese duelo entre el poder vigente y los medios de comunicación, que es apasionante, pero que detrás de ello hay un ejército de personas que está trabajando, tratando de instalar lo que se llama el mito de gobierno, digamos, en la ciudadanía. Entonces, son interacciones muy complejas, pero que creo que vale la pena conversar fundamentalmente con ustedes que están en ese rumbo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuán importante es la comunicación para un presidente, para un gobierno, ¿no? Creo que es fundamental poder llevarla adelante de la manera más eficaz y de la manera más acertada posible. Claro, y fundamental es que no se entienda la comunicación como una cuestión instrumental, como una herramienta, claro, como una oficina que fabrica gacetillas de prensa, uh-huh, sino se entienda la comunicación como una compleja red de interacciones que hace relacionar las capacidades de generar las dos cosas que se necesitan desde el gobierno. Primero, el diálogo social, y en segundo lugar, el consenso, porque se hace comunicación. Uno de los errores frecuentes en los gobiernos es que producen comunicación para confrontar y no para consensuar, digamos, claro, que tendría que ser el fin lógico de los gobiernos, ¿no? Eso se vio mucho acá en Argentina con la llamada brecha, sí, o la grieta con el gobierno de Cristina Kirchner, y eso también pudo haber sucedido con el expresidente Fernando Lugo en su destitución. La clase política normalmente arrincona a sus dispositivos de comunicación a ejercer ese tipo de comunicación, digamos, ¿no? Que todas las evidencias llevan a pensar que no es la comunicación más adecuada, porque los dispositivos de comunicación de gobierno tienen que multiplicar, no restar, digamos, definitivamente. Y además porque la comunicación de gobierno no es para las últimas mayorías que ganaron las elecciones, sino es una tarea que es eminentemente universal y plural. De cualquier manera, reitero, la agitación y el vértigo que normalmente tiene el duelo político arrastra a los medios públicos y a los medios de gobierno a instalarse en una trinchera de donde es muy difícil salir, ¿no?
Y para usted, como contando su experiencia personal, ¿cómo fue trabajar dentro del Ministerio de Comunicación para el presidente Fernando Lugo y poder llevar este sistema de medios públicos adelante, que fue una creación importante donde se instaló la televisión pública? Claro. ¿No? Y la Agencia Informativa Nacional. No, es una experiencia rica en intenciones, rica también en logros, pero evidentemente insuficiente en términos de objetivos, Claro. porque los procesos de instalación de la comunicación pública no nacen en París, o sea, no es una cuestión que se instala por un decreto o por una ley, sino es un proceso de incorporación, un proceso de aclimatación, un proceso de incorporación de incorporación cultural, digamos, ¿no? Yo voy a convertirme como ciudadano en un sujeto de derecho de la comunicación, cuando las políticas de comunicación del gobierno funcionan, así como soy sujeto de derecho de la salud pública, sujeto de derecho de la escuela pública, de las obras públicas, de la energía, en fin. Ese es un asunto muy importante, pero que con frecuencia corre el riesgo de estar contaminado de la mala política, que es lo que frustra estos procesos y frustró reiteradamente en América Latina. Eso puede haber sido alguno de los errores del expresidente Fernando Lugo, que usted también trató en un libro especial, ¿no? De esos errores en la presidencia. Yo trabajé un libro anterior que se llamaba Cubadis Medios Públicos y que tenía relación con ese rol. Sí, yo creo que hubo otros errores que fueron más importantes, claro, por cierto, pero me preocupa sí algunos casos que son como mucho más emblemáticos, como pasa en Venezuela, por ejemplo, claro, respecto de una total identificación de los medios públicos como instrumentos de propaganda gubernamental, digamos, ¿no? Porque además es una torpeza, ya que los gobiernos pueden tener sus dispositivos, nada impide que los gobiernos tengan sus dispositivos de comunicación de gobierno y existan al mismo tiempo que los dispositivos de comunicación pública. El tema es que no se plantean esos lindes, no se plantean esos límites y se contamina lo uno con lo otro. Entonces nunca vamos a tener un medio público totalmente público y vamos a tener un medio público cada vez más parecido a la comunicación de gobierno, claro, ¿no? Es que aparentemente y en teoría es muy fácil de entender, pero las tentaciones de copamiento sectario de los medios públicos son muy grandes cuando los procesos gubernativos están en marcha. Augusto, usted hablaba de Venezuela, que utilizan los medios. Hasta el año pasado en Argentina, la televisión pública, por ejemplo, era utilizada como herramienta de propaganda y publicidad todo el tiempo por el gobierno anterior. No está bien eso, que se utilicen como herramientas de publicidad solamente para gestionar las cosas buenas y no también otras medidas que pueden alcanzar a cualquier gobierno, ¿no? A partir de la posguerra en Europa se instala con mucha fuerza el rol que tienen los medios públicos europeos para la consolidación del propio sistema democrático europeo, ¿no? Y había algunas cuestiones que eran innegociables. Una de ellas es la objetividad, la pluralidad, la universalidad, eso que les decía, que no eran medios que transmitían solamente para las últimas mayorías que ganaron las elecciones, sino para todos. Esa es la identidad de un verdadero medio público, ¿no? Transgredir esa identidad es sencillamente desdibujar la naturaleza de los medios públicos. Y es una lección que todavía demoramos en aprender en la región, porque hay una preeminencia de la política sobre la política partidaria sobre las políticas públicas de comunicación y las políticas públicas en general. O sea, no se olviden que también hay una contaminación de la mala política sobre otras políticas públicas, aparte de la comunicación, como las obras públicas, en fin. Entonces, lo que quiero decirles es que en realidad lo que falta en nuestra región es un buen debate conceptual al respecto de qué son los medios públicos, ¿no? Claro. A partir de ese debate conceptual es posible que encontremos luces y diagnósticos que nos permitan transitar con mayor propiedad
hacia eso que hasta ahora es una utopía, pero no tendría que ser tan utópico, ¿no? Y a repregunta de esto, ¿y a quiénes representan los medios públicos? Los medios públicos definitivamente representan al ciudadano, no hay otra representación. O sea, ahí es donde se marca una diferencia sustancial con los dispositivos de comunicación de gobierno, ¿no? Es muy legítimo que el gobierno se defienda, o sea, yo no puedo esperar que un gobierno sea mudo, ¿no? No hay nada peor que un gobierno mudo. O sea, el gobierno tiene que defender sus ideas, está muy bien que lo haga dentro de los límites, pero defenderlas. Pero eso es comunicación de gobierno y no tiene otro nombre, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ese proceso, y por eso me parece importante también incluir dentro de la escuela de comunicación el debate del concepto de los medios públicos, porque no se olviden que, no sé si en este querido país cuál sería el porcentaje, pero conozco países donde el 50% de los egresados en las escuelas de comunicación terminan trabajando para el sector público, digamos, ¿no? Claro. Y entonces, realmente en América Latina, las escuelas de comunicación no apuntan enfáticamente hacia el fortalecimiento de capacidades que tengan que ver con la comunicación pública, sino con la comunicación que siempre va a ser más importante, porque es históricamente más importante, que siempre va a ser más independiente, aunque te guste o no te guste. Generalmente los gobiernos desarrollan una especial fobia hacia los medios privados, pero son los medios más independientes. Siempre un medio público estará sospechado de oficialista, y son los más incidentes también. Digo, las escuelas normalmente ponen mucho énfasis en esa formación y a veces menos énfasis en la formación de periodistas para medios públicos y comunicación de gobierno, ¿no? Y hablando del periodismo, hubo una causa, una filtración de documentos, Panama Papers, que revolucionó el mundo y que tiene que ver con la política también. Es otra de las aristas del periodismo. ¿Cómo tomás eso y cómo ves la investigación periodística? Las filtraciones constituyen un cuarto escándalo, tercero o cuarto, voy a hacer los números ahora, que se instala dentro de la categoría de escándalos que se produce. Está el escándalo privado, el escándalo financiero, ¿verdad? El escándalo político, descubrieron a alguien comprando votos, qué sé yo. Y se instala con las nuevas tecnologías, se instala un nuevo concepto referido al escándalo de las filtraciones, ¿no? Esto que tiene que ver con el espionaje electrónico y todo lo demás. Esto nos lleva a reflexionar sobre lo que va a ser un mundo extraordinariamente transparente, que ya no va a tener lugares grises muy importantes, o por lo menos muy extensos. Y si antes en la realidad había bolsones de transparencia en nuestro mundo, y el resto era zona gris, quizás el día de mañana haya bolsones de zonas gris y el resto sea transparencia. Eso es muy interesante. Yo no creo que sea más importante en este momento debatir los métodos de obtención de información como las que señalas, con relación a la importancia que tiene mirar el futuro como la posibilidad absolutamente transparente de acceder a la información pública y privada, porque cuál sería la distancia entre lo uno y lo otro, y seguir este camino, ¿no? Y dentro de eso vuestra generación tiene un valor sustancial, ¿no? Porque vuestra generación tiene un matrimonio estable con las nuevas tecnologías, ¿no? Augusto, un poco volviendo atrás a lo que estábamos hablando de haber sido ministro de Comunicación de Fernando Lugo, ¿qué nos puede contar de su experiencia dentro de eso? Y sobre todo, alguna anécdota y qué fue los errores que llevó al propio presidente que usted haya visto a que después haya llegado al juicio político, haya tenido que enfrentar un juicio político. Los presidentes cometen errores con mucha más frecuencia que lo que la gente sabe, digamos, ¿no? De cualquier manera, bueno, son seres humanos como todos, ¿no? Como todos, que tienen un problema,
a partir del día que asumen hasta el día que se despiden, serán ese ciudadano de ese país sobre el cual se informará 10 veces en un mismo día. Vio que si a nosotros nos publicara un diario hoy, estaríamos muy felices. Quizás la próxima vez que publiquen sobre nosotros sería dentro de 3 meses. Claro. Los presidentes tienen información continua sobre ellos durante varias veces en el día, y es una forma de alguna manera hay una fórmula de acoso que no es negativo porque tiene que ver con la transparencia, pero viven, digamos, pendientes de ese ritmo, ¿no? Ellos dejan de ser, o sea, el presidente que antes se reunía con sus amigos a jugar al fútbol, tiene que dejar esa actividad porque una caída fotografiada por algún medio será la foto que ilustrará cada vez que haya un problema con la economía. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, los presidentes pierden todo lo que supone lo que llamamos una vida normal. Ok, y los medios cumplen su rol, porque no hay ningún... Nunca tuve, siendo ministro o no, por eso en Paraguay nosotros rechazamos durante nuestra gestión la posibilidad de debatir una ley de medios, no porque no percibiéramos la importancia de tener, digamos, reglas al respecto de eso, sino porque creíamos que no había un nivel de debate en el Parlamento que garantizara que una buena intención no se convertiría en un Frankenstein, Claro. una criatura de Frankenstein, ¿verdad? Porque Frankenstein no era el monstruo precisamente. Entonces, decía, y retomo, los problemas en la gestión de Lugo particularmente eran problemas de asimetría política. Tenía una absoluta minoría parlamentaria, tenía un senador, imagínense. Claro, uno. Entonces, en América Latina, los procesos de gobernabilidad no están dados por tener un presidente, están dados por tener mayoría parlamentaria. O sea, ya ven lo que está pasando en este momento en Brasil, por ejemplo, también. O sea, si en América Latina te proponen ser presidente, asegúrate que pudieras tener una mayoría parlamentaria. Lo contrario, es un camino bastante difícil de recorrer porque en América Latina, así como hay malos oficialistas, hay malos opositores. O sea, no tendría que haber diferencias. Entonces, ese fue un problema, más que un error, un problema grave que permitió que existieran demasiadas puertas hacia la exposición de su gestión y el juicio político. Hubo problemas muy concretos, como hubo un caso que tenía que ver con esto que estábamos hablando, con escándalos, Claro. que tuvo que ver con el tema de la paternidad, que generó, paternidad irresponsable, que generó cuestionamientos fundamentalmente en la clase media alta, pero no llegó a insertarse dentro de lo que los sectores progresistas llaman sectores populares y los sectores intelectuales, la gente más pensante, tuvo como una mirada de indiferencia, digamos, hacia una cuestión que además es un fenómeno cultural muy instalado en Paraguay, ¿no? En varios países. Y lo otro que tenía que ver con una otra crisis muy seria, que es cuando se enferma, un cáncer. O sea, no es cualquier cosa que un presidente esté relacionado con una palabra que está muy vinculada al concepto muerte, ¿no? Entonces, esa fue una prueba muy fuerte para nuestro proceso comunicacional. Asumimos lo que creo que es el mejor camino, informamos inmediatamente, mantuvimos a todos los medios con muchísima información, ofrecíamos una conferencia de prensa diaria. Claro. O sea, cuando hay problemas no hay nada mejor que la transparencia, evidentemente. Y cuando hay problemas no hay nada mejor que el contacto directo con la prensa, ¿no? En su libro, Cubo Gadis, puede ser que haya dicho, o en alguna entrevista, que el gobierno de Fernando Lugo no fue de izquierda, Fernando Lugo fue un presidente mudo. Sí, dije que trataron de convertirlo en un presidente mudo. Y dije que yo no dije que él no fuera de izquierda, él lo dijo. Ajá. Y mencionó, digamos, en varias ocasiones, pero esa es una cuestión que yo ya en mi tarea de analista cuestioné varias veces porque me pareció una posición un poco ambigua, digamos, Claro. ¿no? Él sostiene que no es de izquierda, pero yo le doy la razón al respecto de que las políticas desarrolladas durante su gestión
particularmente en el ámbito económico, no eran políticas de izquierda, eran políticas liberales, Claro. digamos, ¿no? No se parecía a otras experiencias, no hubo, por ejemplo, un enfrentamiento con los ojeros, que suelen ser con los productores, los grandes productores de los agroexportadores, no hubo, digamos, no se desconstruyó ninguna política económica que tuviera. Al contrario, Paraguay tuvo durante 3 gobiernos sucesivos la fortaleza de tener una política económica y una sola política económica, lo cual le permitió al Paraguay en el año 2011 tener un crecimiento de 13,4%, que fue uno de los mayores crecimientos en el mundo en ese año, ¿no? Entonces, si hay algo que se preservó, digamos, y casi tiene un rango de política de Estado, es la política vinculada a la economía en Paraguay, ¿sí? Ok, y entonces, y lo otro que me mencionaba, el segundo tema que me decía... Lo que fue un presidente mudo. Ah, no, claro, yo cuestioné en el libro el hecho de que a nosotros nos levantaron la conferencia. Habíamos diseñado un proyecto de conferencia semanal del presidente, ¿no? Y funcionaba muy bien. Pero nada, en algún momento llegan los asesores cercanos de los presidentes a decirle: presidente, usted tiene que descansar más, Claro. tiene que exponerse menos, no permita que le hagan ese tipo de preguntas. Y ahí se va construyendo lo que finalmente derivará en el aislamiento de los presidentes, que terminan aislados de los medios. No fue mucho el caso de Lugo, por cierto, pero han existido otros casos de presidentes que no ofrecían entrevistas a los medios privados, por ejemplo, ¿verdad? No fue el caso de Lula tampoco, que ofrecía en el año 276 entrevistas. Olvídense de lo que está pasando con Lula ahora. Recuerden que cuando termina su mandato tenía el 86% de popularidad, o sea, y eso lo construyó hablando con los medios amigos y con los medios enemigos, fundamentalmente. Acá en nuestro país, Cristina Kirchner hacía cadena nacional muy seguida. Creo que había un conteo de la cadena nacional que en realidad en otros países se utiliza para situaciones extremas. Y acá... No, para nosotros era imposible plantear una cadena nacional, o sea, nos enviarían a la hoguera inmediatamente. Nosotros nunca hicimos una cadena nacional, o sea, resulta que la dictadura en Paraguay estaba muy marcada por 2 cadenas nacionales. La dictadura en Paraguay acabó en el año 89. Ahí una cadena que se hacía al mediodía y otra a la noche. Y la sola mención de la expresión cadena, nunca usamos la expresión cadena, siempre usamos la expresión redes, digamos, ¿no? La sola mención de la expresión cadena es una mala palabra en Paraguay, ¿no? Al respecto de comunicación. Así que de eso nos salvamos, no lo hicimos y creo que fue una buena opción. Digo, porque además los gobiernos demoran en entender que no hay nada menos creíble que la información oficial. O sea, lo ideal es construir procesos de comunicación desde todos los medios o desde la ciudadanía, porque la gente descree de la información oficial y eso es evidente, ¿no? Y eso es algo que se fue construyendo en los años, ¿no? Sí, se fue construyendo desde las dictaduras, o sea, que eran, digamos, emblemáticas al respecto de esa construcción de mentiras cotidianas desde los medios. Las dictaduras son el principal contrapeso a la construcción de gobernabilidad, de credibilidad en los medios públicos, en la democracia, digamos. Claro. Cuando se instala la democracia en nuestros países y les contamos a los ciudadanos que queremos hacer comunicación pública o comunicación oficial, se les viene a la cabeza la gestión de las dictaduras, en fin. Pero es un proceso que va a llevar su tiempo y por sobre todas las cosas, reitero, tiene que haber en las universidades, un proceso de apropiación de este debate. Augusto, y volviendo al sentido de Fernando Lugo, ¿cómo emitieron los medios públicos la destitución del expresidente? No, absolutamente, o sea, transmitimos todo lo que tenía que transmitirse, se transmitió el juicio político y la última conferencia. El presidente renunció, el presidente anunció que no renunciaría, pero que acataría absolutamente la decisión del Congreso. El Congreso decide y él inmediatamente hace un mensaje
Eso fue un proceso bastante, en materia comunicacional fue un proceso bastante bien, no puedo calificarlo yo, pero un proceso llevado con normalidad y sin estridencias, digamos, ¿no? Bien. Yo, bueno, no sé, me iba a ir de tema, no sé si querías preguntar sí, algo de... Sí, y por último, en este sentido, si es posible compensar la mayoría parlamentaria en las elecciones de los medios, en este sentido, por ahí. No, sí, bueno, los procesos de juicio político no son procesos de juicio, sino son procesos políticos, ¿verdad? En esos procesos tienen que ver muchas variables. Aparentemente la principal variable es la mayoría parlamentaria, pero hay otras situaciones que se pueden dar como los hechos los hechos conmovedores. Una situación conmovedora, una situación traumática puede cambiar la decisión de los congresistas a partir de la presión de la opinión pública, que es realmente lo que hace cambiar. ¿Qué pasó en Paraguay en el año 99 en un juicio político que tenía que ver con un presidente? Mueren jóvenes durante la movilización en la plaza y eso precipita la caída del presidente, digamos, ¿no? O sea, aparte de la mala gestión, o la acusación de mala gestión, también tiene que ver la presión de la opinión pública, porque los congresistas pueden con el presidente y la opinión pública puede con los congresistas, digamos. Yo me iba a ir por el tema de los medios digitales tan difundidos en la actualidad y cómo ves en un futuro el rol del periodista con respecto a estos medios. Es el futuro, o sea, yo creo que otra forma de comunicación se van a buscar en las cavernas en el futuro, ¿no? Yo no tengo dudas respecto de todo lo que está pasando con ustedes y todo lo que está pasando en la construcción de la comunicación digital. Todavía nos aferramos, más por una cuestión folclórica, a medios tradicionales que son muy importantes. A mí, yo me pondría muy triste si desaparece la radio tradicional, los diarios tradicionales, así como si desaparece el olor al libro nuevo que compramos. Pero yo no sé cuál es el futuro, o sea, sé cuál es el futuro, no sé cuándo llega ese futuro de reemplazo, digamos. O la propia televisión, ¿o no? O la propia televisión, o la televisión continua, que es la que está en riesgo, porque, qué sé yo sé que vos seleccionás la noticia que querés ver, mi generación ve la noticia que nos ponen, Claro. y esa es la diferencia. Por eso confío mucho en el proceso de construcción de sentidos y en el proceso de construcción de conciencia crítica, que se va a dar sin que medie, como en nuestras historias, aquí lo veo a Ricardo Rivas, que recurríamos a Freire y a toda su filosofía divina. Claro. Con ustedes es un hecho que se va a asumir más desde la natividad digital y me parece genial, ¿no? Yo, por ejemplo, hablaba de la televisión porque, por ejemplo, La Nación hoy empezó con la televisión on demand, con un medio que va a responder a la demanda de la gente, o sea, algo totalmente innovador, que apunta a esta generación, a la generación que viene, que es la generación 3.0 ya directamente. De eso se trata, por eso digo, yo creo que hay un pequeño desfasaje en nuestras sociedades latinoamericanas en la transición entre los que deciden hoy y los que tendrían que decidir hoy. Yo creo que hay una clase política fundamentalmente que se está demorando más tiempo en dar el paso al costado, ¿no? Claro. Pero nada, es inexorable. Yo creo que no son nuevas tecnologías como tecnología, son nuevas tecnologías como cultura y como formas de vida, ¿no? Augusto, le agradecemos por venir y charlar con nosotros en Mañana Mejor. Recordemos que hoy a partir de las 16 horas va a estar disertando en la Universidad FASTA, acá en nuestra escuela de comunicación,
en la institución que queda en Avellaneda y justamente Salta, entre Salta y Jujuy. Ahí va a estar disertando a partir de las 16 horas Augusto dos Santos, que fue el ministro de Comunicación del expresidente Lugo, y va a estar disertando sobre su libro y qué dice el presidente, tensiones y experiencias de la comunicación presidencial. Así que todos abierta la charla para venir a escuchar la diserción, y continuamos con el hashtag durante todo el día, porque tenemos un hashtag especial para Augusto y para todos los que quieran comentar sobre la charla, Dos Santos Ufasta, sí, con ese hashtag lo mantenemos para todo el día y también para los que quieran tuitear durante la charla. Qué gusto, es un honor, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar, por toda esta conversación, y nosotros vamos a estar expectantes por la charla de la tarde, ¿sí? Para seguir hablando sobre política y periodismo. Exactamente. 20 minutos pasaron de las 12 del mediodía, sí, nos excedimos unos minutos porque esta charla valía la pena y recontra valió la pena, así que les agradecemos a todos ustedes que están del otro lado, Augusto nuevamente por habernos acompañado, a todos nuestros compañeros que están del otro lado del espejo, del vidrio, Gabriel Ramírez en los controles, Florencia Cases y Florencia Russo y Luli del piano en la producción, más todo el equipo que nos acompañó en el día de hoy, así que les agradecemos a todos y a nuestra movilera Mela Lamazón, que también está junto a nosotros siempre en Mañanas Mejor. Les agradecemos y mañana nos volvemos a encontrar a partir de las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana hasta las 12, nos vemos mañana.